Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias a todos los que se conectaron de forma puntual. Gracias por darse este espacio de poder compartir con nosotros estos temas que son de mucho interés y en la actualidad pues parte de mantenerse informados y nos hace que nosotros podamos proporcionar mayor apoyo y beneficio a las otras personas y a nuestra organización como tal. Entonces, gracias por ese espacio de crecimiento. Vamos a iniciar. Este webinar tiene el objetivo pues, de hablar acerca de las amenazas emergentes. Les voy a comentar un poco para los que no son miembros de ISACA, un poco de quiénes somos. El capítulo de Tegucigalpa. Actualmente somos más de 160 profesionales distribuidos a nivel nacional en diferentes ámbitos, desde bancos, cooperativas, aseguradoras, empresas de tecnología y etcétera. Este grupo de profesionales hace uso pues, de algunos elementos o se ha certificado en una cantidad de certificaciones, abajo las mostramos. Entre ellas, una de las que más nos da orgullo mencionar son los CISA. En algún momento se menciona pues, o se piensa de que ISACA es exclusivo para auditores o exclusivo para temas de seguridad de la información. Sin embargo, es un capítulo en el cual se incluyen todos los elementos de organización, gestión de servicios, proyectos orientados siempre en temas tecnológicos como tal. Nosotros somos uno de los 230 capítulos distribuidos en 190 países. Cumplimos con estándares elevados de la industria en relación a la gobernanza, la auditoría, ciberseguridad, en temas de gestión. Si bien el enfoque en temas de riesgos y privacidad, pues nos permite especializarnos y brindar conferencias, certificaciones internacionales, webinars como este tipo, talleres y espacios para poder compartir en networking y apoyar pues todo el talento local. Una de las iniciativas que tiene el capítulo como tal es Chile Stage, que es el movimiento en el cual nosotros podemos colaborar a través de la integración del género como tal. No es exclusivo de mujeres, pero sí lo que hacemos es poder disminuir esas brechas que existen entre los hombres y las mujeres y poder identificar una metodología que nos ayude a todos. Y una otra iniciativa importante que nos hemos dado a conocer como ISACA Global es el Community Day, que es un día en el año en el cual nosotros generamos, perdón, un impacto social a través de obras, y eso pues nos mantiene unidos en el compromiso y la inclusión sobre todo, y con ese impacto social que caracteriza mucho de los valores que como ISACA promulgamos. Tenemos alianzas importantes en el sector. Una de ellas es FACAR, el de las cooperativas. A través de ello nosotros les apoyamos a ellos con el tema de las buenas prácticas, las capacitaciones, y apoyamos también el tema de gobernanza y ciertos elementos que dentro del sector cooperativo pues se trabajan en conjunto. También tenemos apartados relacionados con la academia porque como ISACA, nuestro objetivo es apoyar a todos estos profesionales en su proceso de formación, incorporando esos estándares. Entonces, UTH, UNITEC, la Universidad Católica ya forman parte de estas alianzas con los cuales desarrollamos programas de formación y capacitación y apoyamos a estos profesionales a insertarse en el tema de los conocimientos y las habilidades que se necesita la industria para poder competir como tal. Y disculpen si no lo pronuncié bien, son parte de nuestras alianzas como tal. Y invitados, claro, a poder conectarnos, unirse y sobre contactarnos, unirnos y conectarnos. Creo que uno de los elementos que nos motiva dentro de ISACA es siempre poder incorporar personas al capítulo para poder entre todos crear una comunidad de profesionales
ya sea en términos de gobernanza, de auditoría, de control interno, riesgos, temas de seguridad de la información o gestión como tal de las tecnologías en temas de proyectos de tecnología, o incluso tenemos fabricantes y proveedores locales que están dentro del ámbito de tecnología y quieren conocer acerca de estas buenas prácticas, entonces son invitados a unirse a este capítulo. También contamos con estudiantes que están en su proceso de graduación o están en su proceso de estudio. Les facilitamos algunas capacitaciones técnicas, algunas certificaciones y les apoyamos principalmente en esto. En esta imagen podemos escanear el link de nuestro LinkedIn. Entonces, las personas que estén interesadas en conocer un poco más cuáles son los siguientes pasos para poder incorporarse a esta red internacional con estos fines y estos desafíos, entonces estamos más que contentos de poder compartir con ustedes esa información y esperarlos a ustedes como miembros. Y una vez ya haciendo el comercial, queremos mencionarle que estamos esperando unas buenas noticias para el siguiente año. Todavía no le vamos porque no sabemos todavía, pero hay un premio que estamos esperando nos confirme que este premio lo brinda ISACA Internacional, es un reconocimiento a los capítulos que elevan los estándares mediante iniciativas para impulsar las membresías y ofrecen educación de alta calidad, que es parte de nuestro objetivo como ISACA Tegucigalpa, el apoyar en estas iniciativas de gobernanza, auditoría y seguridad, sobre todo con el tema de la educación. Entonces estamos invitados a no solo pertenecer, sino también certificarnos. Antes de continuar, yo quisiera presentarles al equipo organizador de Chile Stage para los webinars. Nosotros nos hemos distribuido, somos un grupo de mujeres miembros del capítulo de ISACA y estamos dando en términos de voluntariado la gestión para poder organizar este tipo de eventos y acercarnos a la comunidad y sobre todo a darle visibilidad a todas esas mujeres que han tenido un papel relevante y tienen un papel relevante en términos de las áreas de conocimiento que hablábamos anteriormente. Entonces les voy a dar la palabra para que se presenten a Katherine y a Kimberly y que nos cuenten un poco de su experiencia antes de poder iniciar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Katherine Vargas. Soy auditor de tecnología de la información del Banco Central de Honduras. También a la autónoma licenciatura de informática y tecnología con un máster en tecnologías del sector financiero en Carlos III de España. Y un gusto conocerles a todos, ¿verdad? Bienvenidos a este evento. Esperamos que sea de mucho conocimiento para ustedes. Contamos con una gran expositora que luego ya la vamos a presentar formalmente y sé que tiene mucho provecho para servirles a todos. Gracias. Kimberly. Kimberly. Hola, hola, buenas noches a todos. Igual un gusto a todos conocerlos y estar aquí pues apoyando al equipo de ISACA en esta oportunidad. Mi nombre es Kimberly Herrera, yo también soy licenciada en informática administrativa de la Universidad Autónoma. Trabajo también como auditor de tecnología junto con Katherine y pues igual, darles la cordial bienvenida a este evento. Muchas gracias. Kimberly nos va a estar ayudando con las preguntas que puedan ir surgiendo. Les pido por favor en el chat puedan ir escribiéndolas y después las vamos a recopilar todas. Entonces, no sé si Katherine nos podemos continuar, por favor, no sé, con la presentación. Sí, sí. Perfecto. Muy buenas noches a
todo Catherine, creo, no sé si soy yo, eh, pero se le eh, corta. me Entonces, corresponde el entonces le voy a ayudar presentándola porque se le privilegio ajá, se corta de la presentar llamada. a nuestra expositora de la noche, ¿verdad? Estamos en vivo, Brigitte Saldívar. entonces es parte Acciones, pero- ok. ok, sí, es que ese tiene Hola, problemas con el audio, Catherine, entonces le voy a apoyar presentando a Brigitte. Discúlpenos, estamos en vivo, entonces así de forma ¿está bien? rápida. Gracias, Brigitte, por el espacio. Perfecto, está Brigitte cuenta con 9 años de experiencia en términos de gestión de riesgo tecnológico y auditoría de IT. Ha liderado y evaluado proyectos de operación y monitoreo en amenazas del sistema financiero, respaldada por un máster en gestión de riesgos y ciberseguridad. Una de sus certificaciones, de las certificaciones clave o más relevantes en relación al tema es la ISO 22301, CERT avanzado, Scrum, CNA, CCNA, otras certificaciones técnicas de la industria como Palo Alto, de algunas marcas en específica. Y pues muchas gracias Kimberly por el espacio. Somos todos oídos y agradeciéndole y prestando atención en todo lo que usted nos va a compartir. Dejo de compartir la pantalla y queda el espacio para que lo haga usted. Sí, muchísimas gracias, Yolani, a todo el equipo de Shillits Tech. Eh, Me consta que la organización son súper meticulosas, están al pendiente de todo y eso se agradece, ¿verdad? Porque al expositor pues le facilitan muchísimo el camino y pues evidentemente el resultado exitoso de estos eventos es, o parte, mejor dicho, de todo el tiempo y la dedicación que ustedes le dan a la organización del evento como tal, ¿verdad? Así que muy honrada, muy agradecida por esta invitación, encantada de apoyar estas iniciativas que nacen de ISACA y por medio de Shillits Tech. Así que espero que esta jornada y esta presentación, este webinar que hemos preparado para ustedes, pues sea de mucho provecho. Esa es la intención, ¿verdad? Con la cual se preparó el contenido. Por ahí si tienen alguna dificultad en escucharme, si se me entrecorta la voz o algo, por favor me lo hacen saber, ¿verdad? Para yo buscar pues por aquí de qué manera solventamos esos impases que espero no existan. Así que buenas noches a todos. Gracias también a los que se conectaron por haber apartado ese espacio en la agenda para poder atender al llamado que les hicimos en esta noche. Como ya lo pueden ver en la presentación, hoy vamos a hablar de un tema que es de alto grado de interés, diría yo, para toda la comunidad de ciberseguridad y para todos los profesionales que hoy en día pues se dedican a las tecnologías de la información. Hoy vamos a hablar acerca de las amenazas emergentes, todos esos riesgos o amenazas que están evolucionando de forma rápida y veraz, diría yo, hoy en día, ¿verdad? Yo creo que para nadie es un secreto que nos estamos enfrentando a una era digital que avanza sin precedentes y casi que sin darnos tregua y sin dejarnos descansar. De repente ni siquiera hemos terminado de entender algunas amenazas que están surgiendo, que están pasando, que tenemos que atender cuando se vienen nuevos riesgos, nuevas amenazas, nuevas técnicas, nuevas tácticas, procedimientos cada día más sofisticados. Y en la marcha, mientras atendemos lo que está surgiendo, tenemos que prepararnos entonces para lo que se viene. Pero bueno, ese es lo especial, diría yo, de esta carrera que hemos elegido, y es que siempre estamos ocupados. De repente a muchos no nos queda tiempo para hacer vida social porque estamos poniéndonos al día con lo último que va surgiendo. Y eso es lo que pretende o lo que espera hacer Shillits Tech y saca particularmente el capítulo de Tegucigalpa con estos espacios. Así que yo sí quiero honrar y reconocer antes de iniciar estos espacios que fomentan donde, aunque sea de manera virtual, pues podemos
conectarnos para intercambiar experiencias, ¿verdad? Quiero que este espacio sea eso, sea un lugar donde todos podamos contribuir con un comentario, con una experiencia, que ahí por medio del chat, si tiene alguna duda y quiere profundizar en algún aspecto específico, pues lo coloque ahí en el chat, porque vamos a tener, como bien lo decían mis compañeras, vamos a tener un espacio para poder atender esas dudas. Así que, bueno, hemos definido ya, Yolani les comentaba el objetivo general de este webinar. Por ahí hemos definido también algunos objetivos específicos. La intención del webinar es que al finalizar el mismo todos logremos tener una comprensión un poquito más amplia, una perspectiva un poquito más clara de cuáles son esas principales amenazas emergentes que están surgiendo y evolucionando, como les mencionaba, en la región de América Latina. Y para ello, evidentemente, vamos a tener que tocar algunos temas asociados con estas tecnologías facilitadoras, le llamo yo, que son esas tecnologías que ayudan a potenciar el cibercrimen, ¿sí? Vamos a ir, en la medida que avancemos, descubriendo cuáles son esas tecnologías facilitadoras. Y vamos a tocar un tema que usted podría pensar, no es tan emergente porque venimos escuchándolo ya hace varios años, es un tema muy sonado en los últimos meses y esta es la cadena de suministros. Pero yo pienso, y tal vez usted, espero comparta mi mismo pensamiento, no puede dejar de ser emergente algo que todavía no se ha explotado a cabalidad. Y eso es la cadena de suministros. Es un vector que cada día está siendo más utilizado por los ciberdelincuentes para poder pues realizar, ¿verdad? Llevar a cabo sus ataques. Así que por ahí hay mucho que estudiar, ya lo vamos a ver cuando entremos en detalle en este tema. Y de nada me serviría hablar de todo lo que les acabo de mencionar si al finalizar la presentación no les proveemos una herramienta que usted pueda aplicar, implementar o accionar, ¿verdad? Poner por obra. Así que vamos a pasar, ese es el objetivo supremo, diría yo, y mi indicador principal de logro es que al final de este webinar pasemos del conocimiento a la acción, poder brindarles a ustedes mecanismos, herramientas que podamos implementar una vez finalizado el webinar. Así que les voy dejando una tarea desde ya, perdón, a mí me gusta dejar tareas siempre, así que si al finalizar el webinar logro cumplir estos 4 objetivos, le voy a pedir que en el chat me coloque la frase misión cumplida, ¿verdad? Ese va a ser mi indicador de logro de que logramos, valga la redundancia, cumplir la meta establecida. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cumplir estos objetivos? Pues dividimos o segmentamos, estructuramos la presentación en 3 tiempos, diría yo. Vamos a iniciar contextualizando la ciberseguridad de hoy en día, ¿sí? Que yo creo que para nadie es un secreto, la ciberseguridad hace ya bastante rato dejó de ser un lujo y pasó a ser un factor, un elemento estratégico para las organizaciones. Pero ¿cómo pasó eso? Bueno, vamos a ver un par de estadísticas, y perdón por ahí, pero para mí la palabra ciber combina con todo, entonces vamos a ver un par de ciberestadísticas de cómo es que llegamos a el punto en el que nos encontramos ahora. Y una vez conociendo este contexto, entonces vamos a ver en dónde estamos situados, cómo opera el cibercrimen moderno, porque no podemos enfrentar al enemigo si no lo conocemos, ¿verdad? Entonces hay que entender qué es lo que está pasando, cómo opera el cibercrimen para saber qué medidas podemos nosotros adoptar. ¿Entendemos lo que pasó? Comprendemos dónde nos situamos ahora y entonces sí podemos hacer frente o pararnos de cara a lo que se viene, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar entonces de cuáles son esas amenazas que están emergiendo en la región. Y bueno, vamos a pasar a la acción como les menciono. Sin más, entonces, arrancamos hablando un poquito acerca de estadísticas. Para ello, pues por ahí ustedes van a ver en la presentación que algunos elementos están marcados o señalados, digamos, haciendo referencia a las fuentes que utilizamos. Creería yo que por ahí va a quedar o grabada la sesión o se va a compartir
este recurso, entonces ustedes van a tener acceso a poder contrarrestar esta información. Accedimos a diferentes informes, ¿verdad?, que nos proveen información estadística de diferentes herramientas implementadas en las distintas organizaciones que recopilaron data y nos muestran una perspectiva cercana, diría yo. Obviamente este no es el universo completo, ¿verdad? Es sumamente difícil cuantificar un universo completo en materia de ciberseguridad, pero yo diría que las cifras están bastante cercanas a la realidad. Y se destaca en estos informes que cada día a nivel mundial se registran alrededor de 467,000 ciberataques. Diariamente, 467,000 ciberataques, de los cuales, si nos concentramos únicamente en la región, se ha evidenciado que América Latina en los últimos 10 años ha destacado por tener una mayor, o la mayor, mejor dicho, aceleración de incidentes divulgados. Cada año, en promedio, América Latina registra alrededor de 25% más de ciberataques en las organizaciones de la región. 25% cada año. ¿Qué revela esta estadística? Que estamos en el ojo del huracán, ¿verdad? Y ya lo decía antes, no tenemos lugar para descansar, no nos podemos quedar frente a la pantalla detrás de las herramientas con los brazos cruzados a ver qué pasa, ¿verdad? Tenemos que estar sumamente activos, ser dinámicos y buscar cada día cómo podemos hacer frente a esta batalla campal que estamos atravesando. Y si entramos en materia específica de cuáles son estos ciberataques que componen estas estadísticas que les acabo de mencionar, se registra que en el primer semestre del 2024, esta información es al corte de junio del año 2024, podría usted imaginar, al igual que yo, que estas cifras pueden ser mucho mayores a la fecha de hoy. Se habían bloqueado, solo en ese semestre, se habían bloqueado alrededor de 1.185.242 intentos de ransomware que los sistemas de seguridad, las distintas herramientas implementadas lograron frenar. Y que a pesar de que se logró contener, digamos, la mayoría de estos ataques, alrededor de 2.500 ataques de ransomware, fueron exitosos. ¿Qué quiere decir esto? Un ransomware exitoso. Se cifró un equipo, se cifró la data, se exigió un rescate. 2.500. Y usted podría pensar, bueno, pero si comparamos la cifra 2.500 versus el 1.185.000 que lograron contenerse, usted podría decir, no es una cifra significativa. Ahí a eso podemos preguntárselo al que fue víctima y de repente le tocó pagar el rescate. ¿Qué tan significativo o no pudo haber sido? Pero además de eso, yo me atrevería a pensar, y no sé si es que yo soy desconfiada, pero yo me atrevería a pensar que esta cifra, que obviamente nosotros lo sacamos de información que ha sido pública, o sea, que la organización reveló, levantó la mano y dijo, fui víctima. Porque no le quedó de otra o porque los exhibieron, como dicen por ahí, pero bueno, tuvo que decir fui víctima, 2.500. Yo me atrevería a pensar que ese número es muchísimo mayor y que hay organizaciones que para evitar un impacto en la reputación de su organización y para no mermar la confianza de sus clientes, prefirió llamarse al silencio y no confesar o comunicar que de repente fue víctima de un ataque de ransomware. Dejo por ahí, tiro el dardo, como dicen, y a ver si es cierto o no. Yo me atrevería a pensar que esa cifra es mucho mayor. Pero no solo el ransomware es un aspecto que nos preocupa. Hoy en día, las campañas de ataques de phishing, por ejemplo, que cada día son más sofisticadas, y lo vamos a ver y aterrizar un poquito más a detalle cuando avancemos, en el año 2024, al corte de junio del 2024, se registraron 1.291 millones de ataques de phishing que fueron bloqueados por los sistemas de seguridad. Y bueno, por ahí les voy a deber el dato de cuántos ataques de phishing fueron exitosos,
porque como podrá entender usted, por la dinámica de cómo funciona esto, es difícil llegar a cuantificar la tasa de efectividad o de éxito de estos ataques, porque tendríamos que ir a ver un incidente materializado y a partir de ahí hacer retrospectiva y ver cuál fue el vector de ataque que se utilizó para concluir que en efecto fue por medio de phishing, ¿verdad? Por ahí está difícil cuantificar esa cifra, pero imagínese usted si el promedio de ataques es tan alto como este, estoy segura que la tasa de efectividad es también bastante significativa. Y ya entrando en materia de las amenazas que vamos a tocar durante el webinar, para mí es sorprendente o asombroso que, por ejemplo, 1 de cada 10 ciberataques exitosos involucró el uso de inteligencia artificial en al menos una etapa del ciclo de ataque. Además, 75% de los ciberataques involucran en alguna medida softwares de terceros. Y es ahí la relevancia que ya venía mencionando sobre hablar acerca de la cadena de suministros. Y finalmente, con la irrupción de la computación cuántica, que también lo vamos a estudiar más adelante, así que no les voy a dar demasiado spoiler, dicen las predicciones que el Bitcoin podría llegar a ser vulnerable a robo cuando la computación cuántica sea una realidad. Así que muchos se van a llevar la sorpresa de que cuando entren a su billetera de Bitcoins la van a encontrar en cero. Así que por eso la importancia, digamos, de atender o prepararnos al menos en materia de conocimiento de cómo funcionan estas amenazas para ver qué podemos hacer para tratar de frenarlas o mitigarlas, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a iniciar, ya vimos el contexto, ¿sí? Ya vimos el pasado, ahora vamos a pasar al presente. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo funciona el cibercrimen moderno? Y por ahí yo traté de recopilar algunos modelos operativos del cibercrimen. Probablemente existan muchos más, ¿verdad? Pero 40 minutos del webinar no nos van a ajustar para poder verlos todos. Y dentro de los modelos operativos más significativos, diría yo, existen los siguientes. Ahora existe el Ransomware as a Service, ¿sí? Antes nosotros teníamos que estar en nuestras organizaciones pendientes de que desde que no nos observara y no nos descubriera el grupo de ciberatacantes que estaban por allá invirtiendo dinero, recopilando talento para poder desarrollar un ataque de este tipo. ¿Qué pasa ahora? Que existen modalidades de modelos de negocio donde yo puedo alquilar una infraestructura ya desarrollada, ya establecida, herramientas sofisticadas por un costo muchísimo menor. Y a partir de esa contratación, o de ese alquiler, vamos a llamarlo así, poder llevar a cabo un ataque de ransomware sin tener que incurrir yo en gastos tan significativos como lo serían, obviamente, establecer pues toda esta dinámica, esta infraestructura o la adquisición de estas herramientas desde cero. Y no, sin hablar, obviamente, de todo el esfuerzo que demandaría prepararse para poder desarrollar este tipo de ataques. ¿Qué otra cosa está pasando ahora en la actualidad? Que yo puedo entrar a la Deep Web, puedo entrar a la Dark Web y por costos sumamente bajos, pero exageradamente bajos, yo podría suscribirme a una red de hackers y por medio de esa red estar actualizada con las tendencias de la hora. Podría inclusive establecer contratos con estas élites, con estos grupos para mediar qué tanto porcentaje podría recibir yo a partir de la suscripción que estoy tomando, qué tanto porcentaje podría recibir yo cuando se materialice o se ejecute un ataque exitoso. A ese nivel hemos llegado, ¿sí? Y además existen en la Deep Web, en la Dark Web, herramientas, cajas de herramientas, plug and play le llamo yo, que llego, lo compro, ellos se encargan de estar actualizando constantemente ese paquete
que compré, y una persona con pocas o nulas habilidades técnicas se convierte entonces para la organización en una amenaza. Y yo les decía antes, sí, estábamos pensando en aquel grupo de ciberdelincuentes, de hackers, de personas con alto conocimiento, y yo tenía que estar pendiente de ver cómo no me sorprendían, de cómo los frenaba. Ahora cualquier persona se vuelve una amenaza para mi organización si tiene acceso a este tipo de herramientas, que repito, se venden a precios sumamente ridículos, diría yo, en la dark web. Herramientas que son efectivas, que funcionan. Obviamente ahí entra en juego el nivel de madurez de las organizaciones, ¿verdad? Y qué tan preparadas están. Pero podrían adquirirse herramientas de este tipo por precios que van desde los $60 hasta los $200. Si usted se pone a pensar, es una inversión insignificante si lo comparamos con el posible impacto que las organizaciones podrían tener. Adicional a esto, y volviendo a hacer referencia a la computación cuántica, algunos modelos operativos que se están desarrollando hoy en día es que los ciberatacantes ejecutan un ataque, de repente existe una exfiltración de datos, se roban la información de alguna organización, y entonces, bueno, se topan con la sorpresa. Yo creo que no sería una sorpresa, pero se topan con la realidad de que esta información está cifrada. Y diría cualquiera, bueno, fracasó en su intento en el ataque que quería realizar, en el alcance del ataque que estaba desarrollando. Pero entendiendo que existe un riesgo emergente cuando venga la computación cuántica, entonces, ¿qué hacen los ciberatacantes? Roban esta información, almacenan esta información que hoy por hoy, digamos, no podrían utilizar, y saben que cuando la computación cuántica sea una realidad, entonces van a poder monetizar con esta información a la cual ya tuvieron acceso. Entonces yo me atrevería a pensar, yo creo que ya se van dando cuenta, soy muy desconfiada, me atrevería a pensar que hoy en día muchas organizaciones han sido víctimas de este tipo de ataques, de exfiltración de datos, robo de información y demás, pero ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque el ciberatacante, al no tener algo tangible que pueda utilizar para amedrentar esa organización, se ha quedado calladito. Pero cuando la computación cuántica sea una realidad, estoy segura que van a llegar a tocar la puerta de estas organizaciones y decirles, mira, tengo información que es altamente sensible. ¿Qué otra cosa podemos ver en el cibercrimen actual? Phishing automatizado. Existen plataformas hoy en día que generan, mediante la automatización de inteligencia artificial, envíos masivos, personalizan mensajes, o sea, se toman la tarea por medio de tareas automatizadas de establecer o levantar el perfil de sus víctimas para a partir de ahí personalizar sus mensajes y hacer que sus campañas sean sumamente más efectivas. Adicional a eso, existen plataformas de deepfake, como servicio, donde se ofrecen también la creación de voces, rostros, que son ultra realistas, y a partir de eso, pues, perpetúan sus ataques. Listo, ¿verdad? Ya vimos el contexto, ya sabemos dónde estamos parados, y ahora, ¿qué se viene? Nos encantaría tener una bolita de cristal para poder saber en qué momento ocurrirá, ¿verdad? Qué tan rápido, qué tan agresivo va a venir. Desafortunadamente, no podemos predecir así el futuro, pero creo yo que sí podemos anticiparnos al menos a tratar de entender esos aspectos más relevantes que pueden venirse, ¿verdad? Que pueden venir a impactar, perdón, a las organizaciones. Entonces, nosotros hemos recopilado, pueden existir, repito, siempre muchas más, pero nosotros tratamos de centrarnos en las que consideramos podrían ser más significativas y que podrían estar relativamente más cerca de nuestra realidad actual. Entre ellas, nosotros vamos a hablar durante este webinar acerca de las amenazas que están siendo impulsadas o que van a ser impulsadas por la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Hoy en día, por medio del uso avanzado de algoritmos automatizados, los ciberataques
pueden ejecutarse de forma más rápida, de forma más precisa y de forma más sigilosa, permitiendo que las organizaciones y los métodos implementados por las organizaciones, digamos, sean más, que el ataque sea mucho más difícil de detectar por estos equipos y estos sistemas de seguridad. Viene la computación cuántica, que digamos, en una forma simple de describirla, es la capacidad o provee la capacidad de romper los sistemas criptográficos actuales. ¿Y qué va a pasar con eso? Que va a volver vulnerables los datos que hoy en día nosotros consideramos están protegidos. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las amenazas principales, yo creo que ya se lo veían venir, son las vulnerabilidades asociadas o encontradas en la cadena de suministros. ¿Qué es esto? Son brechas en terceros, brechas en proveedores que permiten que un atacante comprometa a una organización aprovechando la confianza, ¿sí? Digamos que son ataques que de cierta manera, o son un mecanismo que de cierta manera ya lo veíamos venir. El eslabón más débil de la cadena, siempre lo hemos dicho, el usuario y la confianza del usuario, ¿verdad? Ahora yo metería dentro de ese eslabón la cadena de suministro. Si no le prestamos suficiente atención, si no establecemos mecanismos correctos para poder gestionar una confianza sólida y una confianza pues protegida, vamos a decirlo así, si no desconfiamos, desconfiar un poquito de esa confianza que ya hemos establecido con nuestros terceros críticos, con nuestros proveedores, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ver también una cifra un poquito más adelante que estoy ansiosa por compartirles. Y además de esto, yo le sumaría, y para este dato específico me apoyé muchísimo en información que ISACA compartió, la escasez de talento en ciberseguridad. Hoy en día, y de cara al 2030, existen estudios que así lo revelan, existe una demanda sumamente alta de profesionales en materia de ciberseguridad. Y la oferta que nosotros tenemos no satisface la alta demanda que existe. ¿Y qué pasa? La falta de profesionales capacitados, digamos, si nos centramos en los 3 aspectos específicos que estamos viendo o que les acabo de mencionar: inteligencia artificial, computación cuántica, gestión de la cadena de suministros, esa falta de conocimiento limita la capacidad de las organizaciones para que se puedan anticipar, para que puedan detectar y para que puedan responder de forma eficaz a las amenazas que cada día son más avanzadas. Y bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a profundizar acerca de estas amenazas que ya les vengo mencionando. La primera de ellas es la inteligencia artificial, que me gusta verlo de la siguiente manera. Nosotros entendemos que la inteligencia artificial viene a ser un beneficio para las organizaciones, que estamos apoyándonos de esta tecnología para poder, pues, o modernizar nuestro modelo de negocio o proveer mayores comodidades a nuestros clientes. Pero también no podemos negar que la inteligencia artificial viene a ser una herramienta nueva que es aprovechada por el cibercrimen. Por medio de la inteligencia artificial, ahora existe o se ha potenciado la creación automática de malware. ¿Qué permite la inteligencia artificial en este sentido? Permite, bueno, en primera instancia, que se genere malware de forma más rápida, ¿sí? Que sea mucho más complejo, un malware, perdón, que sea mucho más complejo de identificar o de evadir por las defensas tradicionales que muchas organizaciones tienen, ¿sí? El malware se vuelve adaptativo, en medio del ataque puede mutar, puede cambiar para tratar de evadir las defensas tradicionales que hoy existen. Así que muchas, inclusive de las herramientas que las organizaciones hoy tienen implementadas, ya se quedaron obsoletas porque trabajan, en lugar de trabajar en base a patrones, en base a comportamiento, respondiendo a lo que está ocurriendo, trabajan únicamente en base a indicadores de compromiso, por ejemplo, que nosotros manualmente ingresamos en las herramientas y que, repito,
este malware puede cambiar en medio de la cadena o el ciclo de ataque, puede cambiar en diversas ocasiones. Entonces esto vuelve un poquito más difícil la dinámica de poder identificar y detener este tipo de ataques. Bueno, gracias a la inteligencia artificial, también el phishing se ha vuelto hiperpersonalizado, que ya lo mencionaba un poco atrás. La inteligencia artificial hoy es capaz de crear mensajes altamente creíbles y adaptados a cada víctima. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace muchos años, y yo también lo hice, cuando hablábamos de phishing, decíamos, miren, para identificar el phishing, y poníamos una pantalla, fíjense en los errores ortográficos, siempre va a tener errores ortográficos, decíamos, ¿no? Yo no sé si ustedes lo recuerdan, a mí me enseñaron así, y cuando a mí me tocaba dar capacitaciones lo decía así también. Ahora ese argumento ya no sirve, ya no funciona, porque la inteligencia artificial no comete errores gramaticales. No importa el idioma que usted hable, por medio de la inteligencia artificial puede crear un mensaje que parezca sumamente real, que parezca creado por pues, bueno, que parezca que es real. Creo que no hay otra forma de decirlo. Crea mensajes altamente creíbles, adaptados a las víctimas, y esto, de forma inevitable, aumenta drásticamente la efectividad del engaño. ¿Qué otra cosa permite la inteligencia artificial? Existen ahora bots que negocian con las víctimas. ¿Qué pasaba antes? Antes se ejecutaba un ataque de ransomware, por ahí llegaba el profesional encargado de la seguridad de la información, el encargado de tecnología, se daba cuenta que había ocurrido, que había sido cifrado un sistema, que había sido cifrada la información, y estaba el mensaje por ahí, tiene 5 días para poder enviar a mi billetera de bitcoins esta suma de dinero. Si no, su información, si no voy a publicar que usted fue comprometido. Y si pasan los 5 días y usted no ha cedido ante mi chantaje, entonces a los 10 días su información va a ser borrada y no va a tener forma de poder recuperarla, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Entonces no existía esa comunicación, digamos, no existía esa forma de interactuar de forma intuitiva con estos cibercriminales. Ahora existen bots, repito, que negocian con sus víctimas. 24/7 están ahí para identificar qué tanto temor tiene usted, cómo está reaccionando, y en base a eso empezar a ejercer presión para que la víctima finalmente ceda. ¿Y cómo lo hacen? La inteligencia artificial nos permite, o permite al ciberatacante, generar pruebas falsas inclusive. Y este es un mecanismo que cada día está en aumento. La inteligencia artificial facilita la creación de evidencias digitales, de audios, imágenes, y aquí nos vamos a salir un poquito del ámbito organizacional, porque a nivel personal también podemos vernos expuestos a este tipo de engaños. Yo creo que todos ustedes lo han escuchado. De repente se reciben llamadas, se reciben fotos, repito, me estoy saliendo un poquito del ámbito organizacional, donde dicen, intentan amedrentarnos con amenazas y pruebas que son falsas, videos, imágenes, fotos, donde nos dicen que algo está ocurriendo y la realidad pues es diferente. Entonces, por ahí hay que irnos preparando. Más adelante vamos a ver qué podemos hacer, porque no todo es susto. ¿Qué podemos hacer para hacer frente a estas amenazas que les estoy comentando? ¿Qué más se viene? La computación cuántica, que sé que ya lo han escuchado, que sé de repente para muchos de ustedes no es un término nuevo, ¿verdad? Y me gusta ver la computación cuántica de esta manera. Es algo revolucionario, es algo que viene a ofrecer beneficios muy significativos a las organizaciones, pero de forma inherente también viene a suponer un riesgo importante para las mismas organizaciones. ¿Por qué? Porque la computación cuántica va a tener la capacidad de romper los mecanismos o los sistemas descifrados tradicionales, que hoy en día, dice, tardarían cientos de años en poder romperse. La computación cuántica va a tener la capacidad de realizar esta tarea en cuestión de minutos. Convierte datos protegidos
a información vulnerable y de acceso a todos, ¿verdad? Entonces, por ahí ya lo mencionaba también, ¿cuál es la modalidad del cibercrimen? Reservamos hoy esta información, la tenemos aquí con nosotros y cuando la computación cuántica sea una realidad para mí, entonces procedo a la parte 2 del ataque, descifro esta información y obviamente busco un beneficio que en la mayoría de los casos es económico. Esa es la amenaza principal de la computación cuántica y existe un riesgo estratégico, diría yo, también asociado a la computación cuántica. ¿Cuál es este? Pues las capacidades de procesamiento que tiene la computación cuántica puede dejar obsoletos los sistemas criptográficos actuales. ¿Y qué pasa entonces? Va a surgir o va a representar un impacto en las decisiones estratégicas y en la continuidad del negocio. ¿Y por qué, Brigitte, es tan crítico? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué nos enfocamos tanto en la computación cuántica? Porque hoy en día existe una dependencia masiva, diría yo, muchas de las organizaciones como bancos, gobiernos, muchas empresas dependen hoy en día de la criptografía, ¿verdad? Y si la computación cuántica no, nos indica que viene a atentar contra estos sistemas, entonces obviamente el depender que nuestras comunicaciones dependan de criptografía, que el cifrado de la información dependa de criptografía, que el tema de transferencias o transacciones bancarias dependan de la criptografía, quiere decir entonces que la forma de operar, la forma de hacer negocio hoy en día, obviamente va a estar en declive cuando la computación cuántica sea una realidad. ¿Hay una solución? Por supuesto que se está pensando en la solución. Se viene el cifrado postcuántico, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente la disrupción criptográfica, que para poder hacer frente, digamos, a este riesgo o esta amenaza que les estoy mencionando, las organizaciones se van a ver forzadas, sí o sí, a cambiar sus estándares de protección. ¿Sí? Y esto altera todo el ecosistema digital, porque muchas organizaciones, si no migran, si no evolucionan a estos nuevos modelos de cifrado, entonces es muy probable que se van a encontrar barreras inclusive de negocio, bancos que no van a poder negociar con organizaciones de las cuales dependen porque de repente no han dado ese salto a cifrados postcuánticos, ¿verdad? Eso solo por dar un ejemplo. Asimismo, les mencionaba la cadena de suministros que me gusta verlo de esta manera, nos provee vulnerabilidades con un impacto de 1 a muchos. Y quizá aquí usted pensó en base de datos, ¿verdad? Y en la normalización, de 1 a muchos. Un ciberatacante hoy en día, entendiendo que las organizaciones han elevado sus niveles de madurez en materia de ciberseguridad y entendiendo que es muy difícil entrar a una organización de forma directa, entonces buscan a su aliado más cercano, buscan a ese aliado de confianza y buscan cualquier oportunidad para ingresar a la cadena de suministros, ingresar al tercero, ingresar al proveedor y por medio del proveedor tener un impacto un tanto más masivo. Ya hemos visto ejemplos en la región. Está IFX, por citar uno, ¿verdad? Que fue de alto impacto para la región latinoamericana. Se vulneró un tercero y gracias o por causa de la vulneración de ese tercero, muchas organizaciones se vieron afectadas. Ese es el impacto tan significativo que tiene la cadena de suministros. Y bueno, vamos a ver, bueno, por ahí la cadena de suministros representa esto, una superficie de ataque extendida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada actor en la cadena se convierte en un posible punto de entrada que permite ataques exitosos. Ya no solo pienso en mis defensas, ya no solo debo pensar en mis defensas, sino que tengo que pensar cómo el tercero que me está proveyendo un servicio, y más si este servicio es crítico, ¿qué está haciendo para proteger para establecer él o levantar él sus murallas, ¿verdad? Tengo que estar pendiente no solo de mí, sino también
de una tercera parte. ¿Qué pasa con la cadena de suministros? Se genera un efecto dominó. El atacante prefiere comprometer el proveedor porque por medio de este proveedor puede provocar un impacto masivo en las organizaciones que dependen de ellos. Y finalmente, yo diría que la confianza que establecemos con estos terceros se vuelve entonces una vulnerabilidad crítica para nosotros que tenemos que mapear en nuestras matrices de riesgo si es que ahora no lo hacemos, porque estas relaciones de confianza con los proveedores son un vector primario para los accesos no autorizados persistentes. Por ahí esa frase me la robé de una fuente por ahí que, disculpen, no alcanzo a leerla porque está muy chiquita la letra, pero usted lo puede comprobar después. Las relaciones de confianza con los proveedores son un vector primario para accesos no autorizados persistentes. Y por acá les traigo un datito. Y aquí yo creo que sí es importante mencionar dónde lo saqué. Perdón, no veo. Pero por ahí está, chicos. En el 2021 se generó este siguiente informe. Bueno, Gartner predijo en el 2021 que para el año 2025, y quiero que le preste atención a este dato, en el 2021 dijo que para el año 2022, perdón, dijo que para el año 2025 el 45% de las organizaciones a nivel mundial iba a experimentar ataques en los softwares de terceros, ataques por medio de los softwares de terceros, ataques por medio de sus proveedores, y que este número iba a ser un incremento exponencial, digamos, considerando las cifras que se tenían hasta el año 2021. ¿Y por qué lo menciono? Por acá les traigo 4 casos de incidentes que ocurrieron apenas en los últimos 2 meses. El primero que le puedo mencionar, uno de los que le voy a mencionar ocurrió en septiembre y el último ocurrió la semana pasada. Y el vector común en cada uno de estos ataques son los terceros. Es la cadena de suministros. Es el proveedor de confianza que tenemos. Y yo no sé, esta última semana, si usted entró al LinkedIn, usted pudo ver Iberia por todos lados, OpenAI por todos lados. Estas organizaciones sufrieron, fueron víctimas de ciberataques que se ejecutaron por medio de la cadena de suministros. Un proveedor de confianza abrió la puerta para que el cibercriminal entrara y pudiera acceder a información crítica. Yo por ahí recibí en mi correo electrónico un correo de Iberia que me decía: hola, gracias por la confianza que has depositado en nosotros. Tengo que comentarte que nuestro sistema de seguridad fue vulnerado y es posible que alguna de su información ahora esté en manos de un tercero no deseado, ¿verdad? De un actor no querido. Entonces, bueno, y eso es lo que quiero resaltar. Por acá les dejo 4 ejemplos. Creo que no nos da chance de enfatizar en cada uno de ellos. Hay otro webinar, creamos, Yolani, para poder hablar de cada uno. Pero por ahí se los dejo de referencia para que usted los pueda buscar. Y estas son estadísticas de los últimos 3 meses, 2 meses. De los últimos 2 meses. Entonces, solo le lanzo la siguiente pregunta. ¿Cree usted que Gartner hizo una predicción correcta o cree usted que estaba equivocado? Yo creo que le acertó, pero con todas las de ley, ¿verdad? Y que creo, de hecho, que se quedó un poquito corto en el porcentaje que colocó en esa predicción. Y finalmente, ya lo venía mencionando, otra de las amenazas emergentes que tenemos en el ámbito de ciberseguridad, pues es el déficit de talento en materia de ciberseguridad, que esto, pues al final de cuentas, multiplica la exposición que nuestras organizaciones tienen sobre el riesgo cibernético. ¿Qué provoca esta escasez? Pues evidentemente una respuesta limitada. La falta de especialistas reduce esa habilidad para detectar, contener y mitigar incidentes en el tiempo adecuado. Número 2, las amenazas evolucionan más rápido, y aquí sí, pues vale la pena detenerse porque es una realidad. Lo decía, la demanda que existe es mucho mayor a la oferta que nosotros
tenemos. Y las amenazas evolucionan con tanta rapidez y se vuelven cada vez más sofisticadas que es casi imposible que la formación avance al mismo ritmo que lo hacen las amenazas. Así que las amenazas evolucionan más rápido de lo que la formación disponible en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, computación cuántica y lo que les acabo de mencionar acerca de la cadena de suministros. Es una realidad que no podemos desconocer. Sé que ISACA por ahí está siempre a la vanguardia, de hecho ha creado, bueno, por ahí creo que ellos son los más indicados para mencionarlo, ha creado inclusive nuevas certificaciones que van atendiendo en gran medida estos riesgos y estas amenazas que estoy ahora citando. Y luego nos enfrentamos a la realidad de que estamos en una competencia desigual, ¿verdad? El recurso económico asignado y el recurso tecnológico asignado o al que tienen acceso estas organizaciones del cibercrimen, pues de repente, y las capacidades, digamos, que ellos pueden adoptar de acuerdo al presupuesto al cual tienen acceso, genera una competencia desigual. Y en este sentido, la escasez de profesionales pues frena la implementación pues de marcos como Zero Trust y actualizaciones de criptografía postcuántica y bueno, demás elementos que pueden ver ustedes por acá. Finalmente, quiero mencionar esta cita extraída de un informe del World Economic Forum que habla acerca, bueno, y de hecho del reporte este es súper popular, Global Cybersecurity Outlook del año 2024, se citaba que a nivel mundial se necesitarán millones de profesionales adicionales para poder, no cerrar, para poder disminuir la brecha, una demanda que sigue superando ampliamente la oferta de talento que nosotros podemos ofrecer hoy en día. Así que vale la pena hoy felicitarlos a ustedes por haber apartado este espacio de tiempo, porque ustedes dijeron, yo no quiero formar parte de esa estadística, quiero prepararme un poquito más, quiero conocer un poco más acerca de las amenazas que pueden atentar en contra de mi organización y bueno, ver de qué manera puedo prepararme para ello. Y una vez conociendo estas amenazas, una vez conociendo lo que probablemente está por llegar, entonces sí podemos hablar del plan de acción. ¿Qué podemos hacer para convertirnos en organizaciones ciberresilientes? Y para eso yo establecí algo que denomino el plan abecedario. ¿Qué es este plan? Tener una opción A, una opción B, una opción C y hasta la Z si es necesario para poder hacer frente a lo que se viene. Si no me funciona algo, pues debería yo tener un plan B para ver de qué manera puedo actuar. El punto aquí es no quedarse rezagado, el punto aquí es no quedarse de brazos cruzados, el punto aquí es tomar acciones que puedan implementarse hoy en día o de cara al futuro, al mediano largo plazo, al mediano corto plazo para poder hacer frente a estas amenazas. ¿Qué debemos hacer entonces para convertirnos en organizaciones ciberresilientes? Anticipar escenarios, creería yo, que es el factor más importante. Y para ello, pues, se recomienda desarrollar modelos de riesgos, que consideren amenazas emergentes para que nosotros podamos anticipar cómo es que van a evolucionar estas amenazas y poder preparar rutas tempranas de respuesta. Adicional a eso, poder construir algunas alternativas operativas que vayan en pro de la redundancia y la continuidad de nuestras organizaciones. Tener proveedores sustitutos, canales redundantes, controles compensatorios y bueno, por ahí algunos elementos adicionales. Adicional, pues deberíamos de prepararnos para poder tener una respuesta ágil y escalonada. La resiliencia exige siempre acciones rápidas, acciones coordinadas y para eso pues deberíamos de tener desarrollados playbooks bueno, que vayan funcionando de forma escalonada y equipos especializados para gestionar comunicaciones y tomar decisiones informadas.
Y bueno, finalmente, para volvernos una organización ciberresiliente, entonces vale la pena tomarse un tiempo para ver de qué forma podemos mejorar después de la crisis. ¿Por qué? Porque la ciberresiliencia no se trata de volver al punto inicial, sino que vuelvo al punto en el que me encontraba, pero más fortalecido, ¿sí? Aprendo de los errores cometidos. Y ya para finalizar, entonces paso a brindarles el top 7 de acciones inmediatas que podríamos implementar hoy en nuestras organizaciones, empezar a planificar hoy en nuestras organizaciones para hacer frente a estas amenazas. Y digo hoy porque quizá mañana pueda ser demasiado tarde. Lo primero de ellos es enfocarnos en implementar un monitoreo continuo, pero que esté basado en riesgos. Número 2, evaluar y reforzar la cadena de suministro digital. Perdón si no me detengo demasiado, pero creo que ya me excedí del tiempo que debería. Número 3, prepararnos para la era postcuántica que se viene. Número 4, crear planes de contingencia dinámicos. Acuérdense de mí, el plan abecedario. Número 5, fomentar una cultura organizacional de ciberseguridad. Este es un riesgo que nunca vamos a poder mitigar en gran medida, el usuario final, el empleado de nuestra organización, que requiere que de forma constante le estemos recordando cómo puede contribuirnos a nosotros para poder pues, proteger el sistema, ¿verdad? Y la organización. Número 6, modernizar el modelo de gestión de identidades y accesos. Y número 7, realizar ejercicios de simulación de crisis y tabletops avanzados. ¿Sí? Ahora, para poder poner a prueba nuestras defensas, no basta con crear un plan de continuidad del negocio, no basta con crear un plan, un DRP, sino que necesitamos poner a prueba, necesitamos estresar nuestro sistema de seguridad para ver realmente qué tan protegidos estamos. Y cierro con esto. Las organizaciones que actúan hoy no solo reducen riesgos, sino que obtienen, además de eso, una ventaja competitiva en un entorno donde la ciberresiliencia va a ser un factor sumamente diferenciador. Y ahora sí, ya para cerrar, y viendo que el aforo del webinar está bastante, nos acompañan muchas mujeres del área de ciberseguridad, de tecnología, que me encanta sentirme respaldada por ustedes, quiero solo mencionar lo siguiente. La diversidad de género sigue siendo un desafío. Yo creo que eso es innegable, ¿verdad? En materia de ciberseguridad, en materia de tecnología, generalmente existen más profesionales del sexo masculino, que de hecho he aprendido muchísimo de todos con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Pero aquí un poco de motivación para mis colegas. Hay una gran oportunidad profesional que está creciendo para las mujeres en ciberseguridad. Dice que tenemos mucho por ofrecer, así que agradezco nuevamente estos espacios creados por Chilits Tech. Me encanta, ¿verdad?, que existan estas propuestas de parte de ISACA y bueno, una vez más, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por su atención. Espero que mis indicadores de logro hayan pues logrado los objetivos que como grupo nos trazamos para este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Brigitte, por esta excelente presentación. La verdad es que creo que sí cumplió las expectativas. Vamos a mandarle el mensajito, pues, que nos dejó de tarea para ponerlo ahí. Por favor. Y vamos a entrar con una preguntita que nos hicieron. Dice, ¿qué procesos o técnicas son necesarios aplicar para darnos cuenta que hemos sido atacados? ¿Qué procesos o técnicas, perdón? Son necesarios aplicar para darnos cuenta que hemos sido atacados. Bueno, por ahí es una combinación de muchos aspectos, ¿verdad? Entre ellos, pues estar o contar con herramientas que nos permitan el monitoreo pues activo, constante,
que analicen logs, que recopilen toda esta cantidad de eventos y por medio de muchas herramientas, de hecho, avanzadas que existen hoy y que aprovechan las bondades inclusive de la inteligencia artificial y nos pueden más o menos indicar de repente algunos patrones que indican que nuestra organización ha sido comprometida en algún sentido. Hay señales que son evidentes, si estamos hablando de ransomware, por ejemplo, ahora existe el ransomware sin cifrado, pero bueno, cuando hablando del ransomware tradicional, hay señales evidentes, ¿verdad?, que delatan un compromiso. Por ahí nos queda ser un poquito más proactivos, ¿verdad? No limitarnos solo a estar esperando alertas de las distintas herramientas que tenemos, sino que de cierta manera también ir revisando nosotros por medio de nuestros equipos de seguridad, repito, logs y otros indicadores que nos pueden proveer nuestras herramientas y hacer un análisis un poquito más dinámico, diría, para tratar de identificar si es que en efecto nuestra organización fue víctima de algún ciberataque o bueno, o si estamos siendo comprometidos en algún sentido. Bien, Excelente. muchas gracias, Brigitte, por compartirnos este. Se nos quedó Yolani, ¿verdad? Sí, se quedó. Sí. Vamos a ver. Ahora todos mis accesos los tengo con multifactor, decía por ahí Yasmina. Perfecto, excelente. Y por mientras vamos a hacer otro comentario por ahí, Orión Aguilera decía, en la actualidad la IA es un arma de doble filo, ya que nos ayuda mucho en nuestras tareas, pero también es más fácil atacar a las instituciones. Gracias, gracias. Por ahí estoy viendo varios misión cumplida. Gracias, gracias. Esa era la intención, ¿verdad? Siempre vale la pena ponerse a la disposición de todos ustedes, ¿verdad? Por ahí pueden encontrarme en LinkedIn y siempre a la orden, ¿verdad? Si es que en algo puedo colaborar. Bien, igual para todos los participantes, comentarles que aquí en el chat les enviamos un link para que puedan llenar el formulario con la encuesta para que evalúen la participación del día de hoy. Y para los que son miembros de ISACA se les podría dar un CP si nos colocan ahí su número de ID. Alba dice que tiene una consulta. No sé si Ok. tenemos espacio todavía. Gracias. Discúlpense, errores técnicos, lo siento, estamos en vivo. Muchas gracias, Brigitte, por compartirnos pues ese conocimiento. Queremos de parte del capítulo agradecerle y le quiero compartir en pantalla un diploma que nos comenta el equipo de que le va a gustar mucho porque lo hicieron con blockchain. Entonces, Veamos. ajá, se lo voy a compartir para que puedan escanearlo y ya mira mi pantalla. Entonces, en esta parte de aquí queda para que puedan escanearlo y un reconocimiento por dedicarnos ese tiempo en la presentación. Creo que todos estamos como con la misión cumplida y muchas gracias por el espacio. Nosotros se lo vamos a hacer llegar por correo electrónico y bueno, ahí la persona que se encarga de esto nos puede apoyar después en algunos elementos. Acá arriba está el código QR que pueden escanear y descargar y puedan ver la validez del certificado como tal. Entonces, para finalizar la reunión, agradecerles el espacio, la disposición y sobre todo, pues nos extendimos unos minutitos más, pero creemos que ha valido completamente la pena. Las compañeras de Chilits nos estaban mencionando, por favor, llénenos la encuesta de satisfacción porque nos va a permitir
poder agregar a los miembros de ISACA los PCEs que se asignan por la participación, ¿verdad? Y también es parte de la retroalimentación para nosotros seguir mejorando en algunos elementos lo que podamos y que ustedes nos den la retroalimentación adecuada. Les agradecemos mucho y vamos a compartir la serie de eventos que se van a hacer el próximo año, siempre los webinars y los eventos presenciales, y esperamos contar con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo y a todos los miembros que nos han acompañado esta noche. Les deseamos buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches.